This morning we're going to talk about one of my favorite subjects. Bueno, esta mañana vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. It was a favorite subject of my father. Era el tema favorito de mi papá. When we study the Bible, there are many themes that are important. Cuando estudiamos la Biblia hay muchas cosas que son importantes, But one of the greatest themes of the Word of God is the blood of Jesus. pero una de las más maravillosas cosas es la sangre de Jesús. So today we're going to be talking about the wonder of Jesus' crucifixion Entonces hoy vamos a hablar de la maravilla de la crucifixión de Jesucristo. and what happened with the blood and why that's so important to Christians. ¿Y qué pasó con la sangre y por qué es tan importante para los cristianos? In the state of Oklahoma, there was a poster on the wall. En el estado de Oklahoma había un póster en la pared. It was promoting a Red Cross. Estaba promoviendo la Cruz Roja. And this is what it said. Y esto es lo que decía. It said, I gave my blood. Decía, yo di mi sangre. Christ gave his. Cristo dio la suya. I gave a pint. Yo di una porción. He gave all. Él dio toda. The needle is small and sharp. La aguja es pequeña y afilada. The nails were large and dull. Los clavos eran grandes y chatos. The table soft and restful. La mesa era confortable. The cross rough and painful. La cruz no era confortable y dolorosa. The nurses were kind and gentle. Las enfermeras eran generosas y gentiles. The soldiers were cruel and mean. Los soldados eran crueles y malvados. The crowd applauds my sacrifice. La multitud aplaude mi sacrificio. They that passed by Jesus reviled him. Ellos ignoraron y odiaron a lo que pasó con Jesús. Mine is for O positive. Mi sangre es O positivo. His for positively all. Él es posiblemente positivo para todo. Mine at best will prolong a life for a while. La mía lo mejor que puede hacer es prolongar una vida por un poco de tiempo. His without doubt can save all forever. La suya, sin ninguna duda, puede salvar la vida por siempre. Someone once said that the Bible is a bloody book. Alguien una vez dijo que la Biblia es un libro sangriento. Another person said, cut the Bible anywhere and it will bleed. Otra persona dijo una vez, corta la Biblia en cualquier parte y va a sangrar. Because from Genesis to Revelation, Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, the blood is a major part of the scripture. la sangre es una porción grande de las Escrituras. In Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, we find the first sacrifice made by God encontramos el primer sacrificio hecho por Dios, when Adam and Eve had sinned. cuando Adán y Eva habían pecado. God sacrificed an animal to provide clothing for them. Dios sacrificó un animal para proveerles ropa a ellos. In the New Testament, we're told about the blood of Jesus as the last sacrifice. En el Nuevo Testamento nos habla de cómo el sacrificio de Jesús es el último sacrificio. God made the sacrifice to cover the nakedness of Adam and Eve. Dios hizo el sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva, But God offered a sacrifice to us through Jesus to cover the nakedness of our sin. pero Dios hizo el sacrificio de Jesús para poder cubrir la desnudez de nuestros pecados. Many of the old hymns that we sing lovingly talk about the blood of Jesus. Muchos de los antiguos o viejos himnos que cantamos hablan de la sangre de Jesús. I'm going to put a couple on the board, Voy a poner un par de ellos en el and you pizarrón. know them, but one of them we sang this morning. But just again, I want you to sing these words. Tú los conoces, son algunos que hemos cantado esta mañana, pero otra vez quiero que tú veas las palabras. If you know the song, just sing it with me. Si conoces la canción, canta conmigo. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In this song we sing about the blood of the Lamb of Jesus Christ. Y en esta canción hablamos del sacrificio de Jesús, de la sangre de Jesús. In this one we sing about, very familiar, we sing about what can wash away our sins. Y cantamos en este cantamos algo muy familiar de cómo podemos lavar a nuestros pecados. Join me in this one too. Únanse What a mí en esto. can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that
blood makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Now we sing this song and we hear another theme about the blood of Jesus. Ahora nosotros cantamos esta canción y escuchamos otra cosa sobre la sangre de Jesús. What can wash my sins away? ¿Qué puede lavar nuestros pecados? What can make me whole again? ¿Qué puede hacerme completo otra vez? What can make me white as snow? ¿Qué puede hacerme blanco como la nieve? No other fount I know, Ninguna otra fuente que yo conozca. nothing but the blood of Jesus. Nada excepto la sangre de Jesús. Those hymns and other hymns are telling us about this story. Estos himnos y otros himnos nos hablan sobre esta historia. Today we're talking in John chapter 19. Hoy estamos hablando en el versículo 19 de Juan. It's not just about Jesus' bleeding and suffering and death. Y no solamente está hablando de Jesús sufriendo el dolor y muriendo. No, the story is about why Jesus suffered. No, la historia trata sobre por qué Jesús sufrió. Why did he bleed? ¿Por qué Él sangró? Why he died ¿Por qué Él murió? for us. Por nosotros. The Bible clearly teaches this. La Biblia claramente nos enseña esto. Without the blood of Jesus, there is no forgiveness of sin. Sin la sangre de Jesús no habría perdón de pecados. In Ephesians chapter 1 verse 7, it says this, "In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace." And in Revelation 1:5, it says that Jesus loves us and has freed us from our sins by his blood. And as we see here, we ask ourselves, where did Jesus shed his blood? Cuando vemos aquí, nos preguntamos por qué Jesús dio su sangre. In the final 2 days, he shed his blood in many places. En los últimos 2 días, Él derramó su sangre en varios lugares. First, in the Garden of Gethsemane, Primeramente en el Monte de los Olivos. the Bible says he prayed so hard La Biblia dice que Él oró tan fuerte about the crucifixion he knew was coming sobre la crucifixión que Él tendría que venir, that he literally sweat drops of blood. que literalmente Él sudó sangre. Later, in Pilate's hall, Después, en frente de Poncio Pilato, after he had been arrested después de que Él fue arrestado and he had gone through several trials, y que había pasado varias pruebas, he was brought in front of Pilate for the final time. Él vino y lo trajeron en frente de Poncio Pilato para el último juicio. Pilate had Jesus beaten with whips. Pilato había hecho que golpearan a Jesús con látigos. These whips had little pieces of glass and bone in them, Esos látigos tenían pequeños pedazos de vidrio y hueso en ellos and they tore the skin off his muscles, y desgarraban su piel hasta sus músculos and his blood was shed. y su sangre se derramaba. And then later the soldiers mocked him. Y después los soldados se burlaban de Él They placed a crown of thorns with long, sharp thorns on his head, y le pusieron una corona de espinas en su cabeza and they pushed it down hard, and he bled. y lo empujaron en su cabeza y entonces él empezó a sangrar. Later at Calvary, the soldiers drove nails into his hands and feet. Más tarde en el Calvario los soldados encajaron y clavaron clavos en sus manos y en sus pies And again, his blood was shed. y nuevamente su sangre fue derramada. And then this is very important. Y eso es muy importante. Then a Roman soldier came and pushed a spear up into his side. Después un soldado romano vino y encajó una daga en su costado. And the Bible says that he was bringing a sudden flow of blood and water out of his body. Y la Biblia dice que se empezó a derramar un fluido de sangre y agua desde su cuerpo. Again and again and again, Jesus shed his blood for us. Una y otra vez Jesús derramó su sangre por nosotros. But the amazing thing we have to know is that it was on purpose. Pero la cosa asombrosa que tenemos que saber es que fue a propósito. All of this had been planned. Todo esto había sido planeado. Let me tell you a story that a pastor told his church. Déjame te cuento una historia que un pastor le contó a su iglesia. It's a story about when he was becoming a minister, and it was before he became a minister. Es una historia que él contaba de antes, cuando él estaba convirtiéndose en un ministro. And he attended a small secular college Y él estaba yendo a una escuela secular for just a couple of years. por solo un par de años. And this is what he said. He said, I took these classes because I thought they would help me later in Bible college.
Y esto es lo que él decía, yo tomé algunas clases porque pensé que me ayudarían después en el colegio bíblico. And he said some of these classes were philosophy classes. Y él decía, algunas de estas clases eran clases de filosofía. I remember my philosophy class in college, Yo recuerdo mi clase de filosofía cuando estaba en el colegio, in a secular college also. en un colegio secular. They don't like Christians. A ellos no les gustan los cristianos. They do everything they can to make you not believe in Jesus or God. Ellos hacen todo lo que pueden para hacer que no creas en Jesús o en Dios. And so this pastor, as he went to the secular college, found the same experience I did. Entonces este pastor que fue a un colegio secular encontró la misma experiencia que yo tuve. Philosophy and Christianity are opposed to each other very often. La cristianidad y la filosofía son polos opuestos. Christianity exalts God. El cristianismo exalta a Dios. Philosophy exalts man. La filosofía exalta al hombre. So many of these teachers, professors, try to discourage their students from believing in God. Entonces muchos de estos profesores de filosofía tratan de desmotivar a los alumnos en cuanto a pensar sobre Dios. In one of the classes this pastor took, Y una de esas clases que este pastor tomó, the professor said, el profesor dijo, Jesus didn't die on a cross, Jesús no murió en esa cruz and I can prove it. y yo puedo probarlo. And so this was what he set up, the premise he set up. Y esto es lo que él dijo, estas eran las pruebas de que él decía. He said, when a person dies, Decía, cuando una persona muere, the heart stops pumping el corazón deja de pompear sangre and gravity takes over. y la gravedad toma el control. He said, if you're sitting down like you are right now, Y les dijo, si tú estás sentado como estás sentado ahorita, your blood's going to drain down by gravity down to your waist. la sangre va a drenarse hacia abajo, hacia tu cintura. But the Bible says that when Jesus died, Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, a Roman pushed his spear up into the side of Jesus. un romano encajó una daga en el costado de Jesús. And it says in the Bible that blood and water came out. Y la Biblia dice que agua y sangre salieron. But they said Jesus was dead. Pero ellos decían que Jesús estaba muerto. He was nailed to a cross. Él estaba clavado a la cruz. But when he died, there should not have been any blood in his chest. Pero cuando él murió, no debería haber habido sangre en su pecho. So the professor says that proves he didn't die. Entonces el profesor dijo, eso prueba que Jesús no murió. Now this pastor said this really bothered me. Ahora este pastor dijo, esto realmente me molestó. He said I went back to my dorm and I had a little talk with Jesus. Dice, fui de regreso a mi cuarto y tuve una pequeña conversación con Jesús. He said this sounds pretty convincing. Me dije a mí mismo, esto suena muy convincente. He said if you can't answer this, God, I'm going to go sell insurance. Y dijo, si no puedes contestarme esto, Dios, yo voy a irme a vender aseguranzas. He says I can't spend my life preaching about God Dijo, yo no puedo gastar mi vida predicando sobre Dios if I can't defend something like this. si no puedo defenderme de algo como esto, de un argumento como este. And he said maybe I'm being rude to say that to God, Dice, tal vez soy grosero en decir esto contra Dios, but God is gracious. pero Dios tiene gracia. He said I don't know why I didn't go to a preacher to get some help. Él decía, yo no sé por qué no fui con un predicador para pedir ayuda. He said I guess I just wanted to see what God would do. Él dijo, tal vez yo quería saber qué es lo que Dios haría. And I didn't have to wait very long. Y no tuve que esperar mucho tiempo. He said about a month later I went to a different philosophy class. Dijo, como un mes después fui a otra diferente clase de filosofía. The class was over and the students were gathered around the professor's desk. La clase se había acabado y los estudiantes estaban juntándose alrededor del escritorio del maestro. I was wondering what they were talking about, so I walked over there. Me preguntaba de qué estaban hablando, así que me acerqué a ellos. I heard the professor say this. Escuché al profesor decir esto. I just heard the most intriguing thing this last weekend. Acabo de escuchar la más integrante cosa esta semana. He said, do you remember what the Bible says about when Jesus died on the cross? Le dijo, ¿ustedes recuerdan lo que la Biblia dice sobre Jesús muriendo en esa cruz? The pastor said, now I'm interested. El pastor dijo, bueno, ahora yo estoy interesado. The teacher said, do you remember when it said the Roman soldier pierced his side with a spear? El maestro dijo, ¿recuerdan cuando la Biblia dice que el romano encajó su daga en el costado de Dios? And do you remember when it said that blood and water came out? ¿Y recuerdan cuando dice que sangre y agua salieron de su cuerpo? The pastor said, now I'm really interested. Y el pastor dice, ok, ahora sí estoy muy interesado. The professor said, there is a condition known as cardiac tamponade. El profesor dijo, hay una condición llamada tamponera cardíaca. It happens when a person undergoes a lot of stress. Pasa cuando una persona está bajo mucho estrés. So much stress that their heart literally bursts Tanto estrés que literalmente su corazón explota because of the strain. por la fuerza, la presión.
He says, when this happens, the blood from the heart mixes with fluid. Cuando esto pasa, dijo el profesor, cuando esto pasa, la sangre del corazón se combina con los fluidos, Because there's this sac that surrounds the heart. porque hay un saco que cubre al corazón. It's called the pericardium. Es llamado el pericardio. He says the fluid looks a lot like water. Dice, el fluido se parece mucho al agua. And if you were to kill somebody, pierce their side after they died, Y si tú vas a matar a alguien después de que murió y encajas algo en esta parte, and their blood had gone into this sac, y la sangre ha llegado hasta este saco, what would come out would be a mixture of blood and water. lo que va a salir es una combinación de agua con sangre. Now that made a lot of sense. Ahora, esto tiene mucho sentido. If you cut your arm, you will bleed. Si tú cortas tu brazo, tú vas a sangrar. But you wouldn't bleed water, just blood. Pero no vas a sangrar agua, vas a sangrar solamente sangre. But the Bible says that when Jesus was on the cross, Pero la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, all the sins of mankind todos los pecados de la humanidad were brought to bear on one place on his body, estaban siendo juntados en su cuerpo. in that one place and in that one time. En ese lugar, en ese momento. The only thing that held his body together at that time was the power of the Son of God. La única cosa que podía mantener su cuerpo junto bajo esta presión era el poder del Hijo de Dios. But when Jesus died, Pero cuando Jesús murió, he didn't die from the cross itself. Él no murió por la cruz en sí misma. The scriptures say this. La Escritura dice esto. Jesus called out with a loud voice, Dice, Jesús llamó fuerte con una gran voz. Father, into your hands I commit my spirit. Y dijo, Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. When he had said this, he breathed his last breath. Cuando Él dijo esto, después de decir esto, Él respiró su último aliento. So when Jesus gave up the control over his body, Entonces, cuando Jesús se rindió y dejó el control sobre su cuerpo, it was like snapping a big rubber band. era como estirar una gran liga. All the sins of mankind bore down on a body at once. Todos los pecados de la humanidad estaban y se juntaron en ese cuerpo. It was no longer held together by his power. No estaba siendo soportado más por el poder de Jesús. And it makes sense that at that point his heart burst. Y entonces toma sentido de que en ese punto su corazón explotó. The pastor said, I went back to my original professor. El profesor dijo, fui con con mi antiguo profesor I told him what I had learned. y le platiqué lo que había aprendido. And he just sort of hem and hawed. Y él empezó a no saber qué contestar. But he didn't have any kind of answer for me. Pero no tenía ninguna respuesta para mí. I doubt he had ever heard anything like that before. Yo nunca había escuchado algo como eso antes. The pastor said, I was excited. This is great stuff. El pastor decía, estoy muy emocionado, esta es una gran cosa. So he said, when I finally went to Bible college, Entonces dijo, cuando finalmente fui al colegio bíblico, I decided to share this with all the professors. decidí compartir esto con todos los profesores. But there's a reason why Bible professors are called professors. Pero hay una razón por qué los profesores de colegio bíblico son llamados profesores. They all knew this. Todos ellos sabían esto. So they were not surprised. Entonces ellos no estaban sorprendidos. But one of my professors had even something more interesting to add. Pero uno de mis profesores tenía algo aún más interesante que agregar. He said, it's even better than that. Decía, es incluso mejor que esto. He said, when Jesus died on the cross, Dijo, cuando Jesús murió en esa cruz, he was placed on the cross at 9 o'clock in the morning. Él fue puesto en esa cruz a las 9 de la mañana And he died at 3 o'clock in the afternoon. y murió a las 3 de la tarde. At the temple, En el templo, the first sacrifice is made at 9 o'clock in the morning. el primer sacrificio era hecho a las 9 de la mañana And the last sacrifice of the temple is offered at 3 o'clock in the afternoon. y el último sacrificio era ofrendido a las 3 de la tarde. Now, Passover was a major sacrifice of the day. Ahora, la Pascua era un mayor sacrificio en ese día. People were lined up everywhere. La gente se amontonaba alrededor. They had their lambs ready to sacrifice to God on the altar. Tenían sus ovejas listas para sacrificar en el altar. As they sacrificed those lambs, there was lots of blood on the altars, the floors, the utensils. Mientras ellos sacrificaban todas estas ovejas, había mucha sangre en los suelos y en los utensilios del templo. How do you think they removed all that blood? ¿Cómo piensas que removían toda esa sangre? Well, the temple had a pump from underneath that brought up water into the temple.
Bueno, el templo tenía una bomba debajo del templo que bombeaba agua hacia el templo. And the water came and flooded the floors and cleaned out all the blood. Y el agua venía y limpiaba los suelos y quitaba toda la sangre. The trenches carried the water Las trincheras tomaban el agua afuera del templo, out beneath the city walls, ah, yendo hacia los exteriores de la ciudad, into a place called the Kidron Valley. en un lugar llamado el Valle de Quinab. This ran between the city and the Garden of Gethsemane. Este arroyo corría entre el Monte de los Olivos y la ciudad. Now, if you had been standing outside the city at about 3:30 that day, Ahora, si tú hubieras estado parado fuera de la ciudad como a las 3 de la tarde ese día, what would you have seen coming out of the temple, ¿qué es lo que tú verías saliendo del templo? out of that pipe? Afuera de ese tubo, esa tubería. Blood and water. El agua y la sangre. Now, if I had been God, Ahora, si yo fuera Dios, I might have put more chapters to explain all of these things. yo hubiera puesto más capítulos en la Biblia para poder haber explicado todas estas cosas. But John, who wrote the Bible, didn't care about that. Pero Juan, cuando estaba escribiéndolo, no le importaban esos detalles. He just told the facts that he saw blood and water come out of Jesus. Él solo dio los detalles de que la sangre y el agua que estaba saliendo de Jesús. What he's trying to prove is that there wasn't a reason to break the bones of Jesus, Lo que él estaba tratando de probar es que no había una razón para romper los huesos de Jesús. because that was the tradition to make sure someone was dead. They broke their bones on the cross. Porque esa era una tradición de que cuando alguien estuviera muerto, para asegurarse de que estuviera muerto, le rompían los huesos en la cruz. But they didn't do that to Jesus because they saw the blood and water come out. Pero ellos no hicieron eso con Jesús porque vieron que le salió sangre y agua. Jesus was the sacrificial lamb. Jesús era un sacrificio. John knew that the only kind of lamb that was acceptable to God was one whose bones were not broken. Él sabía que cualquier sacrificio que era para Dios era una oveja que no tuviera ningún hueso roto. So John's saying, I know Jesus was dead. Entonces Juan dice, yo sé que Jesús había muerto. I saw the Roman soldier pierce his side. Yo vi al soldado romano encajarle esa daga en su costado. I saw the blood and the water come out. Yo vi la sangre y el agua saliendo. Now let's look at scripture here. Ahora veamos una escritura. Nope, wrong one. Excuse me. Okay, you have to do this. The man who saw it has given testimony, Ahora, el hombre que vio dio testimonio and his testimony is true. y su testimonio es verdad. He knows that he tells the truth, Él sabe que dice la verdad and he testifies that you also may believe. y él testifica que incluso tú también crees. That we might believe what? Que nosotros creemos que. John wrote so that you and I might believe this is not just a story. Juan lo escribió para que tú y yo no solamente creyéramos que fuera una historia. Everything that happened was not an accident. Todo lo que pasó no fue un accidente. All of it had been planned. Todo lo que pasó había sido planeado. It was deliberate. Fue dejado, fue entregado. John wrote here, these things so that the scripture would be fulfilled, not one of the bones of his body will be broken, and as another scripture says, they will look on the one they have pierced. In other words, all of this has been prophesied. En otras palabras, todo esto había sido profetizado. These things were decided long before Jesus was born Todas estas cosas habían sido decididas mucho antes que Jesús hubiera nacido. in the city of Bethlehem. En la ciudad de Belén. But why had they been prophesied? Pero ¿por qué habían sido profetizadas? Why did God plan this? ¿Por qué? ¿Por qué Dios había planeado esto? Because the Bible says this. Porque la Biblia dice esto. All of us have sinned Todos nosotros hemos pecado and fallen short of the glory of God. y hemos caído de la gloria de Dios. It doesn't matter if it's an elder. No importa si es un anciano, It doesn't matter if it's a preacher. no importa si es un predicador, It doesn't matter if it's a Sunday school teacher. no importa si es un profesor de escuela dominical. All of us have sinned. Todos nosotros hemos pecado. We've all fallen short of the glory of God. Todos hemos caído de la gloria de Dios. The scriptures tell us that the wages of sin is death. La Biblia nos dice que el precio del pecado es la muerte. Throughout the Old Testament, Mediante el Antiguo Testamento, they sacrificed bulls, goats, and sheep. ellos sacrificaban corderos, toros y ovejas. God was teaching us something. Dios nos estaba enseñando algo. Something has to be sacrificed
in place of our sins. Algo tenía que ser sacrificado en lugar por nuestros pecados. One of the most important days then was the Day of Atonement. Uno de los más importantes días de ellos era el día del el día cuando era la Pascua. The high priest ordered a sacrifice to atone or cover both his and the people's sins. El sumo sacerdote ordenaba dar un sacrificio para cubrir los pecados de la gente. But Jesus didn't die in the Day of Atonement. Pero Jesús no murió en este día. He died on the Passover. Él murió en la Pascua. God is using imagery here to teach us something. Dios está usando una imagen aquí para enseñarnos algo. What was the imagery? ¿Qué era esta imagen? About 3,500 years before, Aproximadamente 3.500 años antes, Israel was in slavery to Egypt. Israel estaba en esclavitud por Egipto. And you remember God sent Moses to the Pharaoh. Y tú recuerdas que Dios mandó a Moisés con el faraón And he said, let my people go. y le decía, deja a mi gente ir. But Pharaoh laughed at him. Pero el faraón se reía de él. He mocked the God of Israel. Él se burlaba del Dios de Israel. He said, who is this God? Él decía, ¿quién es este Dios? That he would tell me to do something. ¿Quién es este Dios que va a decirme a mí qué hacer? So God introduced himself. Entonces Dios se presentó a sí mismo. And over those next few weeks, En las próximas semanas, 9 horrible plagues came upon Egypt. 9 horribles plagas cayeron sobre Egipto, Each one to prove God's power to them. cada una probando el poder de Dios para ellos. The suffering in Egypt was so horrible. El sufrimiento en Egipto era tan horrible The priests were begging Pharaoh to let Israel go. que el sacerdote del faraón le rogó para que dejara ir a Israel. But Pharaoh still refused. Pero el faraón se rehusaba. And the Lord said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. After that, he will let you go from here, and when he does, he will drive you out completely. Here you see that God instructed Israel to prepare a special meal. Aquí vemos cómo Dios le da instrucciones a Israel para preparar una comida especial. This was called the Passover meal. Esto era llamada la comida de la pasada. The main course would be a lamb. La cosa principal iba a ser un cordero. It had to be a lamb without any blemish, Tenía que ser un cordero sin ninguna mancha, a lamb with no broken bones, sin ningún hueso roto, just like John said. así como Juan lo había dicho. The blood of the lamb had to be painted on the doorpost and the lintel La sangre del cordero debía ser pintada alrededor del marco de la puerta, of every Jew's home. en cada casa de los judíos. And then God said this, Entonces Dios dijo esto. on the same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn. En la misma noche voy a pasar por Egipto y matar a cada... Both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Now, when God saw the blood of the lamb, Ahora, cuando Dios miraba la sangre del cordero, he passed over all those homes. Él pasaba sobre esas casas. That's why we call it Passover. Es por eso que nosotros llamamos Pascua. The blood of the lamb was the only thing God saw. La sangre del cordero era lo único que Dios miraba. And when God saw the blood, Y cuando Dios miró la sangre, death did not visit that family. la muerte no visitaba a esas familias. The blood of the lamb covered the home. La sangre del cordero cubría esos hogares. And when John the Baptist saw Jesus Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús at the Jordan River, en el río Jordán, when Jesus came to be baptized like Hugo and Esteban will be today, cuando Jesús vino a ser bautizado como como Hugo y Esteban van a ser bautizados hoy, John the Baptist said, "Behold the Lamb of God, les dijo, a Juan el Bautista les decía, sean cubiertos por la sangre del cordero, who takes away the sins of the world." quien toma el pecado del mundo. John was telling us something so important. Juan les estaba diciendo algo muy importante. Jesus had come to be our Passover lamb. Jesús había venido para ser nuestro cordero de paso. Jesus shed his blood to cover your sins. Jesús derramó su sangre para cubrir tus pecados. His blood is meant to cover your failures and your weaknesses. Su sangre está hecha para cubrir tus fallos y tus debilidades. And when God comes again in judgment, Y cuando Dios viene a través de hacer el juicio,
Jesus' blood is the only thing he will see. La sangre de Jesús es lo único que Él va a ver. And that spares us from the wrath of God. Y eso nos separa de la ira de Dios. Many years ago in the city of Chicago, Muchos años atrás, en la ciudad de Chicago, there was a great convention of religions. había una gran convención de religiones. Almost every religion was represented there. Casi todas las religiones estaban representadas ahí. And many speeches were given. Muchas predicaciones fueron dadas. Every known religion on earth, Cualquier religión conocida en el planeta, except Christianity, excepto el cristianismo. teaches that life is like a balance. Todas las religiones, excepto el cristianismo, enseñan que la vida es sobre el balance. That when a person sins, Que cuando una persona peca, one side of the balance is weighed down. un lado de la balanza se inclina. And so we must do a good deed Entonces nosotros tenemos que hacer una buena acción to come back into balance. para poder balancearlo de nuevo. The more evil a person does, Lo más malvado que una persona sea, the more good things they have to do to balance their life. las mayores cosas buenas tienen que hacer para poder balancear su vida. And when the time comes to have your life judged, Y cuando el tiempo llega para que tengas tu vida juzgada, if their good deeds outweigh their bad deeds, they are saved. y si las malas acciones y las buenas acciones son balanceadas, ellos son salvos. So each of these religions came up and gave a speech, Entonces cada una de estas religiones venía y daba un discurso. and they said why their religion was the best one. Y ellos trataban de demostrar por qué su religión era mejor. Then, during one session, Entonces durante una sesión, Joseph Cook of Boston suddenly rose and said, Joseph Cook de Boston se levantó y dijo: "Gentlemen, I would like to tell you about a very sad woman. Caballeros, me gustaría contarles sobre una muy triste mujer. She has blood stains all over her hands, Ella tiene manchas de sangre en sus manos and nothing will remove them. y nada las va a remover. She murdered a man, Ella mató a un hombre and that's why she has blood on her hands. y es por eso que esta mujer tiene sangre en sus manos. She's desperate for forgiveness. Ella está desesperada por perdón. Is there anything in your religion ¿Hay alguna cosa en sus religiones that will remove her sin and give her peace?" que va a remover su pecado y le va a dar paz? The room got very quiet, El cuarto se quedó muy callado and all these men looked at each other, y todos estos hombres se miraban unos a otros, but nobody had an answer. pero nadie tenía una respuesta. Raising his eyes to heaven, Levantando sus ojos hacia el cielo, Dr. Cook then cried out, ese doctor gritó: "I will ask another question." voy a preguntar otra pregunta. And he spoke to John, the Apostle John. Y él le hablaba a Juan, el apóstol Juan. He said, "John, can you tell this woman how to get rid of her awful sin?" Él gritaba: Juan, ¿puedes decirle a esta mujer cómo deshacerse de su feo pecado? And the great preacher waited like he was listening for an answer. Y el predicador esperó como si estuviera escuchando una respuesta. Suddenly he said, Y después él dijo: "Listen, John speaks. escuchen, Juan está hablando. The blood of Jesus Christ, La sangre de Jesucristo, his son, cleanses us from all sin." la sangre de su Hijo nos limpia de todos los pecados. The theologies of all the world's religions La teología de todas las religiones del mundo cannot deal with the life of a person no pueden compararse con perdón, no pueden compararse con la vida de una persona who have sinned so badly, que ha pecado tan mal and there is no way that sinner can ever atone for his own sins. y no hay manera de que ese pecador pueda quedar en balance con ese pecado. In those religions, all is lost En todas esas religiones todo está perdido, unless you've lived a good enough life to survive. a excepción de que tú vivas una vida muy buena para poder sobrevivir en esas religiones. But the blood of Jesus Pero la sangre de Jesús was shed that all sinners could be saved. fue derramada para que todos los pecadores pudieran ser salvados. So for those the world says are too evil to ever change, Entonces para esos que el mundo dice que son muy malos para poder cambiar, they have the opportunity to repent of their sins tienen la oportunidad de poderse arrepentir de sus pecados and be buried with Christ y poder ser enterrados con Cristo in the waters of baptism, en las aguas del bautismo, coming out of the water a new creation. saliendo del agua como una nueva creación. The water baptism does not save us from our sins. El bautismo en agua no nos libera, no nos salva de nuestros pecados. First, we repent. Primeramente nos arrepentimos. First, we ask God to forgive us. Primero preguntamos a Dios para que nos perdone. And Jesus is faithful to forgive us. Y Jesús tiene fe para poder perdonarnos. And if we ask Him to cleanse us from all of our sins, Si le preguntamos para que nos limpie de todos nuestros pecados, He will do that.
Él lo va a hacer. And after we have received that gift of salvation from our sins, Y después de que hemos recibido ese regalo de salvación por nuestros pecados, we follow in obedience to what Christ told us to do, nosotros seguimos en obediencia por lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. to repent of our sins and be baptized. Arrepentirnos de nuestros pecados y poder ser bautizados. And so today, Hugo and Esteban have made that decision. Y hoy Hugo y Esteban han hecho esa decisión. They have asked the Lord into their lives. Ellos han invitado al Señor en sus vidas. They have asked God to forgive them of their sins. Ellos le han pedido a Dios que perdone sus pecados. They have said, Jesus is my Lord. Ellos han dicho, Jesús es mi Señor. I will live for him. Voy a vivir por Él. And so today they will take those steps into water baptism, Y hoy ellos van a tomar ese paso en el bautismo en el agua. their public testimony Un testimonio público of what God has done in their lives. en lo que Dios ha hecho en sus vidas. This is an exciting day for us. Es un emocionante día para nosotros. Let us pray. Oremos.